Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bien, mientras nuestros queridos políticos se siguen peleando por las poltronas en unos escenarios vergonzosos donde están subastando quién se lleva la poltrona de tal o cual ayuntamiento, de tal o cual comunidad autónoma, mientras pues todo ya se empieza a hablar y a discutir sobre qué hacer el día del orgullo gay, cuando pasan tantas y tantas cosas lamentables en este país todavía llamado España, pues resulta que temas tan importantes como el paro o temas tan importantes como las pensiones, pues no se dice nada o casi nada. Pero claro, han tenido un problema los políticos de turno. Ha tenido un problema el gobierno del señor Pedro Sánchez todavía en funciones. Y es que el pasado día 3 de junio, es decir, hace muy poquitas fechas, el Tribunal de Cuentas ha hecho público un informe, el informe fiscalizador sobre la cuenta general del Estado en relación al año 2017. ¿Y sabéis cuál ha sido la conclusión del Tribunal de Cuentas? Pues que el patrimonio neto de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, es negativo. Es decir, dicho en otras palabras, para que todo el mundo lo entienda, la Seguridad Social, la Tesorería General, en todo aquello que respecta concretamente al tema del sistema público de pensiones, está en quiebra técnica. ¿Cómo lo oís? Bueno, lo primero que hay que plantear y dejar muy claro es qué significa eso de que está en quiebra técnica. Pues significa que la Seguridad Social, que la Tesorería General no tiene recursos suficientes, no genera los recursos suficientes como para poder hacer frente a los pagos de las pensiones que tiene que hacer todos los meses. ¿Y qué es lo que sucede cuando en una empresa privada ocurre una situación como esta? Pues es muy sencillo, se procede a la inmediata disolución de la misma. Pues exactamente lo contrario es lo que sucede aquí. Aquí, como está el Estado como garantía por detrás, ya le puede ir bien, mal o peor a la Tesorería General de la Seguridad Social, que el Estado va a estar detrás para, si hace falta, pues meter más y más dinero y, sencillamente, engordar y empobrecer todavía más los bolsillos de los españoles, de los contribuyentes que somos en definitiva los que al final vamos a pagar el pato. Hay mucha gente que se ha dirigido a mí en estas últimas horas para decirme: Antonio, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo en relación al informe emitido por el Tribunal de Cuentas? Bueno, yo he querido esperar unas horas, he querido recabar algunas informaciones. Veréis, yo no sé si vosotros habéis visto la película de Matrix. Seguramente sí, seguramente muchos de vosotros. ¿Os acordáis de aquella escena fundamental donde Morfeo le ofrece a Neo la posibilidad de coger y de ingerir la pastilla roja o la pastilla azul? La pastilla roja significa la verdad, aunque sea dolorosa, aunque no sea la verdad deseada, aunque incluso pueda perjudicar. Mientras que la pastilla azul, si la ingieres, pues te va a garantizar vivir en un mundo feliz, en un mundo ilusorio, en un mundo con pies de barro, en una fantasía, es decir, algo así como el País de las Maravillas. Pues bien, yo lo que te digo ahora a ti que me estás escuchando es que si quieres conocer la realidad de lo que está sucediendo con el sistema público de pensiones, pues optes por la pastilla roja y continúes viendo este vídeo. Y si no es así, si prefieres seguir creyéndote lo que te cuentan en la televisión y en los medios generalistas, las mentiras constantes y continuas por parte de los diferentes gobiernos en sus áreas, sobre todo sus responsables económicos, pues entonces tómate la pastilla azul y dedícate a otra cosa, porque no creo que sea muy interesante para ti escuchar lo que vas a oír. Dicho lo cual, entro en materia. Quiebra técnica. ¿Qué significa eso? Me parece que ya lo he dicho. Claro, la cuestión que uno se plantea es: ¿estamos asistiendo a la demolición controlada del sistema público de pensiones? ¿Desde cuándo está activado esta previsión? ¿Por qué todos los gobiernos desde hace ya algún tiempo están contribuyendo de una manera constante al derribo sistemático del sistema público de pensiones? ¿Por qué mienten todos los políticos de los partidos políticos, de los que sean, de los gobiernos que sean, da igual, sobre el sistema público de pensiones, diciendo que es un sistema sostenible y que no hay riesgo en las pensiones públicas, cuando no es verdad que eso sea así? La señora Calviño, ministra de Economía en funciones, hace unos días
pues salió a la palestra para decirle al Banco de España nada menos, en el informe anual que había emitido, que se retractase de lo que decía, porque el Banco de España en ese informe lo que hizo fue decir que la economía española no iba nada bien y que el sistema público de pensiones no era sostenible. Bueno, pues la señora Calviño salió unas horas después para decirle que tenía que retractarse, cosa que no hizo, aunque moduló lo que había dicho unas horas antes el Banco de España. Señora Calviño, de verdad, es usted una embustera. Usted y todos los que le han precedido y la van a suceder. Usted sabe perfectamente que el sistema público de pensiones está en demolición, que no es sostenible y que está en riesgo. ¿Por qué entonces unos y otros se empeñan en afirmar lo contrario? Pues yo se lo voy a decir. La explicación es muy sencilla. Miren ustedes. A ustedes, si se les ocurriera por una cosa de esas extrañísima que ocurre en la vida alguna vez, ¿verdad? A lo mejor cuando uno se toma igual, pues bueno, pues igual se pincha un poco, ¿no? O se toma unas pildoritas, ¿verdad? Y se le ocurre decir una verdad. Imagínense ustedes que salen a la palestra para decir a la gente que el sistema público de pensiones no es sostenible o que está en riesgo. Es verdad que a más de un jubilado le iba a dar algo. Es posible que hasta se muriera, ¿verdad? Bueno, ¿y a ustedes qué les importa eso? A ustedes no les importa nada que se mueran de susto. Si a lo mejor es lo que están deseando, así tienen menos pensiones que pagar. No. A ustedes lo que les importa son los votos de los pensionistas. Por eso no hay ningún político que se atreva a decir la verdad sobre el sistema público de pensiones. Por eso ustedes engañan sistemáticamente a la gente diciendo lo que dicen. Pero les queda poco tiempo, por desgracia. Porque dentro de muy poquito tiempo van a tener que ya encarar la realidad de las cosas y van a tener que decir a la gente lo que hay, porque esto es insostenible. El sistema público de pensiones, que fue concebido allá por los años 60 del pasado siglo XX, se basaba sobre 3 pilares básicos. Uno era que había una situación de pleno empleo, que era cierta. 2, que había una situación en la cual los salarios crecían cada día, cada vez se pagaba un poquito más, y que ese incremento de los salarios estaba indexado al índice de crecimiento de la vida, al IPC. Y había un tercer pilar, y era que la esperanza de vida de la persona que se jubilaba no pasaba de más allá de los 10 años desde el momento que se hubiera jubilado. Es decir, desde que estaría percibiendo pensiones durante 10 años. Bueno, pues estos 3 pilares sobre los que asentó el sistema público de pensiones cuando fue concebido todo esto, ha saltado por los aires. No se cumple ninguna de las 3 condiciones, con lo cual es insostenible el sistema hoy porque las cosas han cambiado de una manera total y radical. Motivos hay muchos, evidentemente. Claro que no hay dinero para poder pagar el sistema público de pensiones. Claro que no lo hay. Bueno, no lo hay. Eso de que no lo hay es muy cuestionable porque, bueno, ¿y por qué no empezamos a buscar dinero por otro sitio para poder hacer frente al pago de las pensiones? ¿Por qué no miramos a ver el dinero negro que se está marchando a los paraísos fiscales? ¿Por qué no empezamos a mirar a las grandes empresas que no pagan impuestos o prácticamente pagan unas cantidades ridículas de impuestos? ¿Por qué no empezamos a mirar todos aquellos que están sumergidos en la llamada economía, entre comillas, sumergida, todos aquellos que precisamente no están ahí como mecanismo de subsistencia frente a la realidad? ¿Por qué no empezamos a adelgazar la administración pública? ¿Por qué no empezamos a prescindir del 1,5 millones de funcionarios que sobran en este país? ¿Por qué no empezamos a hacer las cosas de una manera seria? Y entonces sí que tendríamos dinero para pagar el fondo, o mejor dicho, para pagar las pensiones de nuestros mayores. Pero esto no interesa. Claro, os estaréis preguntando, ¿cuántos mayores tenemos en este país? Os voy a decir una cosa, mirad, tenemos 9.700.000 pensiones. Tenemos 8.800.000 pensionistas, de los cuales 6,5 millones perciben pensiones por jubilación. Esto significa que al cabo del mes, la factura del mes para el Estado, para la Tesorería General de la Seguridad Social, asciende a 9.602 millones de euros. Es decir, que la partida presupuestaria prevista para para el año en el que nos encontramos, el año 2019, a diciembre, sería de 144.000 millones de euros. Claro, en una situación como la que tenemos, donde nos dicen que sí, que se está creando mucho empleo, que hay muchos cotizantes, que hay más cotizantes a la seguridad social que antes, parece que todo pinta muy bien, ¿verdad? Pero lo que no nos dicen es la calidad del empleo que se crea, que es una mierda, ni tampoco nos cuentan los porcentajes de cotizaciones que efectivamente realizan todos esos que se suman a la seguridad social en concepto de cotización, que es otra mierda. Eso no nos lo cuentan.
Perdonad por las expresiones, pero es que no hay otro remedio para referirse a esto. Bien, voy a ir terminando, pero obviamente lo voy a hacer con algunos datos, porque claro, aquí todo el mundo hemos oído hablar del Fondo de Reserva de las Pensiones, de la llamada hucha de las pensiones, ¿verdad que sí? Bueno, pues os voy a contar, aunque ya lo sabréis seguramente, que a día de hoy en el Fondo de la Reserva de las Pensiones hay 5.043 millones de euros. Esto significa que con este dinero no hay ni para pagar la extra de verano para los pensionistas. ¿Cómo se soluciona todo este problema? Pues es muy fácil. Se soluciona con una llamadita de teléfono que hace la Tesorería General de la Seguridad Social, que por cierto está tutelada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la llamadita se la hace a los responsables de la Administración General del Estado y les dice: oye, que es que no tengo dinero para pagar a los pensionistas, ¿que qué hago? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que Pedro Sánchez se reúne en el Consejo de Ministros y acuerdan conceder un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero a vosotros no os suena raro esto. Pero si la Tesorería General de la Seguridad Social forma parte del Estado, ¿cómo es posible que el propio Estado le dé un préstamo a la Seguridad Social? ¿No será que se lo están dando a sí mismos? Esto es una auténtica merienda de negros. Mira, os voy a dar un dato, para que os pongáis, para que os enfadéis un poco más. Veréis, os voy a decir el dinero que le debe teóricamente la Tesorería General de la Seguridad Social a la Administración General del Estado. Pues le debe exactamente, os lo voy a contar, 27.300 millones de euros. Claro, la situación es insostenible porque os voy a contar también otro dato que creo que es importante, y es que, efectivamente, el Fondo de Reserva de las Pensiones se han hecho disposiciones desde el año 2011, que había 67.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de las Pensiones, quedan 5.000. ¿Y sabéis por qué? Porque los diferentes gobiernos han sacado de la hucha todo lo que había que se podía sacar, y ninguno de ellos se atreve a finiquitarlo porque piden los préstamos, la Tesorería General pide los préstamos a la Administración General del Estado, porque ninguno se atreve, no hay ningún gobierno, no hay ningún ministro que se atreva a firmar el acta de defunción del Fondo de Reserva de las Pensiones. Es decir, finiquitarlo, dejarlo a cero, porque tendría que estar así ya desde hace mucho tiempo. Ninguno se atreve, porque claro, eso sería poco menos que perder la guerra política y estarían siglos sin poder volver a gobernar. Esta es la realidad de las cosas, y mientras nos engañan, nos distraen con gilipolleces, con tontadas, que si LGTBI, que si fútbol, que si no sé qué, que si cuál, que si la política, que si el proceso, que si lo otro, que si lo de la moto. Y mientras tanto la gente que lo está pasando mal, que cada vez es más porque la crisis no ha terminado, sino que está y se va a agravar mucho más todavía, pues está como está. Las pensiones están de pena, la gente está preocupada y aquí nadie da soluciones. Y mientras a repartirse las poltronas, que es lo único que les importa, intercambiarse los cromitos, a ver quién mando, porque lo único que les importa es vivir del cuento, es vivir de vosotros y reírse de vosotros que les habéis votado. Da igual quiénes lo hayáis hecho y a qué partido y a qué color. Pero si el problema de las pensiones es grave por los datos que os he dado hace un momento, este problema se va a agravar se va a agravar ya, sencillamente porque la llamada generación del baby boom, aquellos que nacieron en los años 60, pues se van a sumar ahora al número de pensionistas y tienen todo el derecho del mundo. Pero es que además se van a sumar también todos aquellos que con 53 años en su día, pues se jubilaron anticipadamente hasta el punto de constituir lo que se ha dado en llamar los jubilados de oro. Gente que ha estado cobrando de la empresa no sé qué parte, de otra parte de no sé qué, del INE o del empleo, bueno, historia de estas rarísimas que casi nadie las entiende, y ahora todo eso, punto y final, y ahora el que va a pagar es la Tesorería General de la Seguridad Social, no sé con qué dinero, como no sea los préstamos que está pidiendo la Administración General del Estado y que ya veremos a ver cuándo o hasta cuándo, porque esto no puede continuar así y evidentemente alguien le va a tener que poner coto. No sé si serán otra vez en la Unión Europea con el tema del déficit, porque claro, no se ha hablado del déficit público que tiene la Seguridad Social, que es otra cantidad absolutamente tremenda. Concretamente, lo tengo por aquí, estamos hablando de 18.600 millones de euros de déficit. Y la deuda de la Seguridad Social, porque lo que acabo de decir, esos 18.000 millones son de la Tesorería General, la deuda de la Seguridad Social en general asciende a 41.000 millones de euros. Bueno, con todos estos datos, vosotros me decís a mí, verdaderamente, ¿quién es el agorero? A nosotros, a mí, a otras muchas personas que hacemos o decimos las cosas que estamos diciendo, se nos ha calificado de aguafiestas, de que somos negativistas, de que somos agoreros. Llevamos diciendo lo que dice ahora el Tribunal de Cuentas desde hace muchísimo tiempo, pero claro, ahora es el Tribunal de Cuentas el que lo dice y ahora el Tribunal de Cuentas cuenta con una credibilidad que los demás no tenemos. Pero nosotros no nos sorprendemos de lo que está pasando y lo que se ha dicho en este informe porque ya lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Estábamos viéndolo venir no solo porque fuera a llegar más o menos tarde, sino porque estaba ya aquí. Entonces la pregunta es ¿por qué es ahora precisamente el momento en el que el Tribunal de Cuentas emitió este informe?
Pues bueno, que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Yo ya creo que os he aportado algunos datos y perdonad un poco el tono, pero es que estoy muy indignado con esta cuestión. Si os ha gustado el vídeo, podéis compartirlo. Si queréis suscribiros a este canal, lo podéis hacer. Si queréis contribuir a ayudar al mantenimiento del trabajo que se está haciendo desde este canal, también lo podéis hacer. Y yo ya sin más, y hasta muy pronto, me despido de vosotros, como siempre, con mi saludo fraternal de salud y libertad.